Sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. Era jueves en Washington, D.C. Ese día James Mattis, secretario de Defensa estadounidense, conoció en persona a John Bolton, el nuevo asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Al pasar junto a los reporteros, a Mattis se le escuchó decir: "He oído que usted es el diablo en persona y quería conocerlo". Stephen Letman describe a la nueva configuración del gabinete de Trump como una galería de guerreros caníbales extremadamente peligrosos o un lunático gabinete de guerra que debería aterrorizar a todos, compuesto por el secretario de Defensa, Mattis, el halcón imperialista Mike Pompeo en la Secretaría de Estado, el generalísimo zar de la Casa Blanca John Kelly, la geopolítica de Nikki Haley como enviada en la ONU y ahora el furioso halcón John Bolton como asesor de seguridad nacional. Es un halcón militarista, sí, pero que nunca ha ido a la guerra. Bolton se plegó a la misma estrategia que utilizó George W. Bush para esquivar el campo de batalla en Vietnam. Tras incorporarse al entrenamiento de la Guardia Nacional, pues él se mantuvo a buen resguardo en la reserva estadounidense. Como la guerra es para los demás y no para él, no sintió remordimiento cuando confesó que, y cito, no tenía ningún deseo en un arrozal del sudeste asiático. Consideré la guerra de Vietnam como ya perdida. Fue su licenciatura en Derecho en la Universidad de Yale la que le procuró los vínculos con el gobierno estadounidense que se consolidaron durante la administración de Ronald Reagan. Bolton supo hacer alianzas con la sociedad federalista que estaba a cargo del fiscal general Edwin Meese. Jean-Guy Allard escribió: con Daniel Fisk, Bolton, entonces asistente del secretario de Justicia, fue parte de un equipo utilizado para atacar a la revolución sandinista en Nicaragua cuando Otto Reich trabajaba para encubrir las actividades de narcotráfico del operativo de la CIA de los agentes Félix Rodríguez y de su brazo derecho, el terrorista internacional Luis Posada Carriles. Gracias a tales protecciones en el aparato judicial, Reich y sus hombres nunca fueron acusados ante los tribunales. A finales de la década de los 90, el perfil de este personaje cobraba como más relevancia, que por un lado no perdía la oportunidad de hacer catequesis del consenso de Washington como doctrina fundamental del neoliberalismo al servicio de la corporatocracia yanqui, y por el otro no restringía defensas para el dictador Augusto Pinochet. Los chilenos hicieron su elección y han vivido con ella. Escribió para esquivar la responsabilidad de Estados Unidos en el golpe de Estado en el que falleció el presidente socialista Salvador Allende y tras el cual se instaló una dictadura militar que asesinó, torturó y persiguió a miles de chilenos. Cuando el juez español, el Baltasar Garzón, dictó orden de aprehensión contra Pinochet, Bolton alegó que se trataba de una muestra de arrogancia moral y política que podía generar daños potenciales al derecho internacional. La ley es maleable en el mundo de Bolton. En el año 2000 participó de la cruzada de trampas que garantizó la victoria de George W. Bush manipulando los colegios electorales, porque recordemos que en el primer periodo Bush no fue favorecido con el voto popular. En el año 2001, Bolton declaró: "Es un gran error para nosotros otorgar validez al derecho internacional, incluso cuando hacerlo pueda parecer acorde a nuestros intereses a corto plazo. A largo plazo, el objetivo de aquellos que piensan que la ley internacional realmente significa algo son aquellos que quieren constreñir a los Estados Unidos". Fin de la cita. Bolton fue uno de los artífices del retiro de Estados Unidos del Estatuto de Roma, que da marco jurídico a la Corte Penal Internacional. Para entonces se desempeñaba como subsecretario estadounidense para el control de armamento y seguridad internacional, convirtiéndose además en piedra de tranca de cualquier esfuerzo internacional de control de armamento y de no proliferación, ¿no? Él manifestaba
También su preocupación por la posibilidad de que jueces no subordinados pudieran procesar al Pentágono, a miembros del Consejo de Seguridad Nacional y al propio presidente de los Estados Unidos. Para entonces, Amnistía Internacional incluso denunció la campaña de desprestigio que encabezó John Bolton para, cito, socavar la capacidad de la Corte Penal Internacional y la intención de Estados Unidos, además de consolidar acuerdos de impunidad con otros países. Bolton entiende la flexibilidad del uso y abuso de las instancias internacionales, aunque fue un crítico furibundo de las Naciones Unidas e incluso declaró que si el edificio de la organización perdía 10 pisos, no habría una gran diferencia. Aceptó ser embajador de Estados Unidos ante la ONU durante la administración de George W. Bush. Más que hacer un recorrido por los cargos, nos interesa tejer un perfil de comportamiento del nuevo asesor de Trump, que cuenta con la espeluznante credencial de ser uno de los coautores de la mentira más sangrienta de este siglo, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak, que además costó la vida a más de 1 millón de personas. Varios años antes de la invasión, en 1998, Bolton estampó su rúbrica junto a otros conservadores en una misiva abierta dirigida al presidente Clinton, en la que le instaban a atacar a Irak. Recuerda Mother Jones que Bolton promovió las afirmaciones falsas de que en Irak habían obtenido tubos de aluminio y uranio para su supuesto programa de armas nucleares. También fue partidario de una teórica de la conspiración llamada algo así como Laurie Milorie, que afirmó que Saddam Hussein estaba detrás de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. En el 2006, un informe del Senado de los Estados Unidos sobre los motivos que llevaron a la guerra en Irak señaló que la CIA no tenía evidencia sobre supuestos vínculos entre Hussein y Al-Qaeda. A principios del año 2000, cuando la administración de George Bush presionaba a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para que declarara que Irak sí poseía armas de destrucción masiva, José Bustani, entonces líder de la organización, recibió la visita del entonces subsecretario de Estado para el control de armas y asuntos de seguridad internacionales. Bolton, que no es de rodeos, fue directo al grano y le dijo: Cheney te quiere fuera. No podemos aceptar tu estilo de gestión, tienes 24 horas para abandonar la organización y si no cumples con esta decisión de Washington, tenemos formas de tomar represalias contra ti. Hubo una pausa y le dijo: sabemos dónde viven tus hijos, tienes 2 hijos en Nueva York. El diálogo fue recordado por el amenazado en una entrevista a Intercept hace pocos días, a propósito precisamente del nombramiento de Bolton. Bolton es un consumidor de información de inteligencia, la mastica, la macera con la propia saliva y después la escupe. Mientras Bush volteaba las fauces en contra de Afganistán en el año 2002, Bolton acusaba a Cuba de desarrollar armas biológicas. Christian Westerman era analista de inteligencia, escribió que los dichos de Bolton no se correspondían con la información recogida por las agencias estadounidenses. Bolton convirtió a Westerman en un blanco de persecuciones al punto que el ex subsecretario de Departamento de Defensa, Carl Ford, detalló en declaraciones difundidas por los medios de comunicación el episodio en el que Bolton llegó enardecido a su oficina para exigirle el despido del analista. Ford dijo: amenazar con despedir a alguien por no alterar los juicios de inteligencia a su medida, eso solo lo hace Bolton. La tramoya contra Cuba tuvo una subtrama. Fulton Armstrong, que se desempeñaba entonces como oficial de inteligencia nacional de la comunidad de inteligencia precisamente para América Latina, contradijo a Bolton y añadió: nuestra posición era que podías decir lo que quisieras, pero que no nos usaras a los de la CIA para validarlo. Bueno, eso siempre lo hacen. Inició una campaña entonces en contra de este analista tan poderosa que el Senado estadounidense era acusada como una venganza. En el año 2005, Estados Unidos consideró que no podía determinar si Cuba desarrollaba armas biológicas y en el año 2010 Obama ya reconoció que Cuba no desarrolla armas de ese tipo. Sergio Gómez nos completa: las únicas armas biológicas que existen en Cuba son las diseñadas para combatir enfermedades. Los propios estadounidenses están a punto de beneficiarse con estos medicamentos únicos creados para tratar enfermedades
enfermedades como la úlcera de pie diabético y el cáncer de pulmón. Según Bolton, los planes de Estados Unidos eran atacar Irak, luego Irán, Siria y Corea del Norte. Pero voy a destacar aquí un detalle importante, ¿no? Porque esa era la lista de ataques prioritarios en febrero del 2003. Parece que Trump entonces está recuperando una sangrienta agenda. En el caso de Irán, Bolton tiene su propio capítulo de adopción y mimos al terrorismo internacional. Durante años se alió a conservadores que solicitaron hasta conseguir en el año 2012 desmarcar al grupo Mujahedin MEC de la lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos ha reconocido en documentos gubernamentales que este grupo se vincula al terrorismo. De hecho, altos oficiales estadounidenses, mercenarios y hasta embajadores de ese país formaron parte de las víctimas de esa organización. El beneficio que esgrimen los defensores del grupo MEC es que ellos se oponen al gobierno iraní. Tony Cartalucci, colaborador de Global Research, concluye: un Consejo de Seguridad Nacional que incluye cabilderos que representan a organizaciones terroristas con sangre de estadounidenses en sus manos constituye no solo una amenaza grave para la seguridad nacional real de los Estados Unidos, sino para la seguridad global. A principios del año 2004, Bolton envió un conjunto de imágenes satelitales a la OIEA que mostraban sitios de la reserva militar iraní en Parchin que, según afirmó Bolton, estaban siendo utilizados para pruebas de armas nucleares, etc. Bolton exigió a la OIEA que solicitara inspeccionar estas instalaciones. A pesar de que ninguna de esas imágenes presentaba evidencias de irregularidades, Irán admitió no solo una inspección en las coordenadas indicadas, sino que la organización accediera a los sitios que ellos quisieran. En el año 2004, un conjunto de documentos y que encontrados en una computadora portátil contendrían los supuestos diseños de misiles nucleares de Irán. Según Gareth Porter, en la historia no contada de la campaña de John Bolton en guerra contra Irán, se titula así la nota, en el año 2013 un exalto funcionario alemán reveló que los documentos habían sido entregados a la inteligencia alemana por Mujahedin Kalk, es decir, el grupo MEC. Robin Hutchin encabezó el Consejo Nacional de Inteligencia entre los años 2003 y 2005. Considera que Bolton es impermeable a la información que va en contra de sus puntos de vista ideológicos preconcebidos. En el año 2003 entraron en un conflicto de tal escala que implicó sesiones en el Congreso y en el Senado estadounidense, porque el tema de discrepancia era el supuesto programa de desarrollo nuclear en Siria. Bolton tomó hechos aislados e hizo mucho más de ellos para construir un caso, dijo Hutchins. Y esto además reposa en el informe del Comité del Senado. Mattis no bromeó, Bolton es el diablo. Sobre Afganistán dijo que gracias a los interrogatorios duros, es decir, las torturas de Bush, se capturó a Bin Laden. Sobre Irak, declaró en 2015, aún creo que la decisión de derrocar a Saddam Hussein fue la correcta. Ese mismo año dijo que había que bombardear a Irán para detener la bomba iraní. Sobre Libia, antes de la intervención, recomendó a Estados Unidos que asesinara a Muammar Gaddafi. Sobre Corea del Norte, advirtió que ya se tenía un caso legal para un primer ataque. Bolton es multifacético, es un consentido de Robert Mercer, el primer y generoso financista de Cambridge Analytica. También forma parte del American Enterprise Institute, que tiene vínculos estrechos con la Heritage Foundation, que es un tanque de pensamiento que se dedica a promover el avance de las ideas más locas y más irracionales del pensamiento político conservador norteamericano. Es colaborador de Fox News y presidente del Instituto Gaystone, una organización que se enfoca en la producción de noticias falsas para incentivar la islamofobia en el público occidental. Peligros. ¿Cuál es el papel de un asesor de seguridad nacional? Porque, mira, por un lado,
traza las líneas de planificación del Departamento de Estado, es decir, él ocupa un rol estelar en el intercambio de la diplomacia del país con el despacho Oval. Por el otro, funciona como un motor de la seguridad de la nación, recopila información de inteligencia, la analiza, la reúne, ofrece opciones políticas y las presenta al presidente. En este caso, un presidente sin experiencia, sin ningún tipo de cultura política y cuyos únicos conocimientos del escenario internacional fueron adquiridos en el contexto del periodismo, de las revistas de farándula y variedades. También sentenció Jimmy Carter: John Bolton ha sido el peor error que Trump ha cometido. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick.